Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en el Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas la visita del doctor Enrique Blasco Garma, que como lo ha hecho en otras oportunidades, toma el ámbito de esta casa académica para hacer su presentación y su contribución al debate de las ideas que es tan significativo para nuestro país. Es una distinción y un honor para nosotros que vengas a exponer aquí y el suelo del pleno del instituto está a tu disposición para escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Se escucha? Porque me dijeron que hable cerca del micrófono. ¿Sale todo? Bueno, gracias por la oportunidad y volver a aguantarme un poco. Cuando preparé este trabajo eran otras expectativas en su momento, que ahora con el domingo han cambiado. Pero pienso que de todas maneras hay incógnitas que conviene explicar. Una es el rezago de la Argentina en los últimos años, uno puede poner los años que sea. Otro es la oportunidad del acuerdo con el Mercosur con la Unión Europea. Y otro es que se abre un nuevo gobierno. Entonces hay que entender cómo se construye la riqueza, si eso es posible. A mí me parece que hay un tema de comunicación entre las personas. A nivel individual estamos mejor comunicados que nunca por los cambios tecnológicos. Todo el mundo tiene un celular y tiene forma de comunicar. Sin embargo, la dificultad está en cómo en la comunicación para las actividades conjuntas que difiere según los entornos institucionales. Es decir, por un lado tenemos mejor comunicación que nunca a nivel individual, pero dependiendo de los entornos institucionales, esa comunicación entre las personas no es tan buena. El PBI por persona tiene enormes variaciones en el mundo. El año pasado, según, tomando estadísticas del Fondo Monetario, tenemos en un extremo Sudán del Sur con $300 por habitante de ingreso por año, y otro extremo Suiza con 83.000. O sea, y ahí entre esos extremos hay todo tipo de posibilidades. Ahora, esos son promedios de países. A nivel individual, las variaciones de riqueza son muchísimo más extremas. Y esto, pues, muestra una posibilidad, algo interesante para entender por qué pasa esto. Postulo que las organizaciones son diferentes y en consecuencia los resultados son diferentes. En azul está la Argentina con un poco más de $10.000, $11.000 por habitante por año. España casi 2 veces y casi 3 veces el ingreso argentino. Australia casi 5 veces el ingreso argentino. Y tenemos en el otro extremo Colombia, que tiene un poco más de la mitad del ingreso argentino. Según... mucho menos, ¿sí? Depende cómo nos organicemos, podemos llegar a uno y otro. O sea, los economistas plantean distintas razones, distintas explicaciones al por qué no crecemos. Pero finalmente siempre habría que explicar, bueno, todo lo que ustedes dicen está muy bien, pero ¿por qué pasa eso en la Argentina y no pasa en otros lados? O al revés, porque la Argentina no tiene lo que otros tienen, el nivel de inversión, educación, lo que fuese. No sé qué pasó acá. Pero vamos. ¿Sí?
Entonces, yo intento explicar un cambio que tenemos que tener en nuestro análisis. Tenemos que pasar del modelo neoclásico al modelo institucional. El modelo neoclásico, ustedes se acuerdan, plantea individuos que comparten la misma información. Entonces la información está dada, todos tenemos la misma información, la misma tecnología, deberíamos llegar a resultados similares. O sea, si tenemos la misma información, la misma tecnología, ¿por qué no tenemos los mismos resultados? Entonces, esto habría que cambiar este modelo, que es poderoso y que ha desarrollado la ciencia económica, y que, digamos, desde muchos de los que estudiamos economía nos parecían supuestos un poco demasiado fuera de la realidad. Yo me acuerdo tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Chicago, esto varios alumnos los planteamos, y ahí venía Milton Friedman con su poderoso análisis y su artículo sobre la metodología de la ciencia, donde prácticamente explicaba, mire, los supuestos no importan, lo que importa es la capacidad de la ciencia de explicar los fenómenos. Como la ciencia explica, los supuestos son irrelevantes. Esa es la postura de él, que fue un artículo muy famoso. Pero, por lo menos en este tema de por qué hay países ricos y países que no son tan ricos o tan exitosos, vale la pena, me parece, cambiar los supuestos y reconocer que los individuos tienen información diferente. Cada uno tenemos información diferente, fraccionada y variable, porque vamos cambiando a medida que recibimos nuevos datos. Y cada uno de los individuos pueden tanto cooperar como perjudicarse, estorbarse unos a los otros. Entonces los datos van variando y entonces la forma de ordenar todo esto es con una organización, o sea, personas independientes que tienen fines propios, distintos cada uno, con distinta información, tienen que organizarse de alguna forma. Ya no bastan los supuestos del modelo neoclásico, que con tecnologías dadas esto se ordenaba, y con la misma información esto se ordenaba. Ahora hace falta entender cómo se ordena en esta sociedad que tiene individuos independientes con información diferente. Un símil de todo esto, parecido, podría ser la organización del tránsito de vehículos, que necesitan sistemas de señales, de informaciones, para ordenarse y evitar tener accidentes. La organización económica plantea problemas un poco similares a esto. Hay que reconocer también que, además de las características que dije de las personas, las capacidades individuales, las habilidades individuales aisladas de otros, son mínimas, son muy rudimentarias. Y las capacidades individuales crecen, se desarrollan con reglas expansivas que faciliten intercambios y trabajos especializados. O sea, las habilidades de cada uno de nosotros crecen en la medida que podamos especializarnos en una actividad cualquiera, determinada, y especializarse implica intercambio. O sea, especializarse a intercambios es prácticamente dos cosas que van juntas. No podemos especializarnos en intercambios y viceversa. La creación de riqueza es un milagro. Cada parte entrega algo de menor valor de lo que recibe. O sea, cada uno de nosotros, en nuestros intercambios, entregamos algo que para nosotros, cada uno de nosotros vale menos de lo que recibimos. Cada una de las partes le ocurre lo mismo, lo cual es casi milagroso. En el modelo neoclásico, cada uno entrega y recibe lo mismo. Entonces no hay creación de riqueza. La forma de crear riqueza, la única forma es que entrego algo que para mí vale menos que lo que recibo. Entonces estoy generando riqueza. Si todos lo hacen simultáneamente, es un milagro que eso pueda ocurrir.
Entonces vemos como intercambios y trabajos especializados tan juntos. Cuando menos trabas haya a los intercambios, va a haber más especialización y más conocimientos para producir valor. Yo hago estas cosas rápidas, esta forma de estos conceptos rápidos, pero que son importantes de masticarlos y digerirlos porque lleva tiempo entenderlos. Y la concepción de cada uno, en la medida que esto no lo tenga, lleva cierto tiempo captarlo. La riqueza se construye con crédito. Ahora, crédito no es solamente yo le presto 100 pesos a alguien, eso es un crédito. Eso es parte del crédito, porque estos son todos los espacios para completar las transacciones. Digamos, espacios para completar las transacciones quiere decir que nos ponemos, con cuántas personas nos ponemos de acuerdo, con qué tipo de intercambios hacemos. Por ejemplo, para construir un avión, el avión lo hacen cientos o miles de proveedores diferentes, y cada uno depende de distintas partes, y aparte la vida del avión dura muchos años y requiere, digamos, un continuo sistema de créditos para posibilitar el uso del avión a través del tiempo, a través de los muchos años, pasajeros, organizaciones para llenar los aviones. O sea, es un sistema complejo el de la riqueza y el de construir los créditos entre los distintos integrantes de las transacciones. Las decisiones económicas, en el modelo neoclásico, son bienes físicos que se intercambian, trigo con maíz o con lo que sea. Pero en el fondo las decisiones económicas tratan de transferencias de derechos, transacciones de derechos. Una vez que tengo el derecho, obro en consecuencia de lo que tengo, el derecho adquirido o conseguido. Pero son todas aunque no lo pensemos, las transacciones que hacemos son transacciones de derechos. Y el mundo, digamos, tiene 7.500 millones de habitantes y estas transacciones pueden abarcar a más o menos personas de estos miles de millones de personas. Cuando más personas abarquen, más posibilidades hay de riqueza, de generar riqueza, porque la riqueza se genera con la diversidad de las personas, diversidad de capacidades, de necesidades. Eso es lo que nos hace ricos. Intercambiar con diferentes, con gente que tenga distintas necesidades, visiones. Y acá entonces tenemos un proceso de ordenamiento que parte, primero divergencia, nos miramos y vemos que hay una divergencia. Yo tengo algo que a otro me sobra a mí y a otro le falta, tenemos que hacer acuerdos para encontrar la forma de aprovecharlo. O sea, una opción es mato al otro y se lo saco, como una persona de los medios decía, el oficio de ladrón, una concepción muy particular, hablar del oficio del ladrón, o el ladrón que tiene código, como decían otros. Esa es una forma de digamos, comerse uno al otro, los caníbales, pero las sociedades caníbales tampoco son muy exitosas. Entonces, de la divergencia pasar a los acuerdos, y eso es fundamental. Cada uno puede tener su visión y lo que cree verdadero o necesario, pero si no hay acuerdos es difícil tener sociedades y tener transacciones comerciales o de cualquier tipo. Y todo esto requiere un orden e instituciones para ordenarlo, porque para hacerlo la riqueza necesitamos mucha gente, incorporar a mucha gente en acuerdos. El acuerdo es fundamental. La democracia es una forma de acordar también,
Y los resultados de este fin de semana muestran las dificultades de los acuerdos. Las sociedades, admitidos las ganancias de la especialización, no sé qué pasó acá, las ganancias de la especialización, estas ganancias pueden ser disputadas o compartidas. Y las sociedades se pueden organizar de distintas formas o con distintos porcentajes o proporciones de ganancias disputadas o ganancias compartidas. Las ganancias disputadas serían ganar contra otros, que implica transferir actividades de quien los valora más a quien los valora menos. Eso es una pérdida de riqueza. Consigo una ventaja, consigo un privilegio, y ese privilegio implica que la transacción pase de mayor valor a menor valor, o una actividad pase de más eficaz a menos eficaz. En ese entorno de ganancias disputadas se compite buscando normas, cambio de normas o normas que favorezcan a una persona, a un grupo determinado, o mediciones o sentencias judiciales o sentencias de burócratas, caso Cristóbal López o otra gente que han salido, digamos, con ventajas particulares compiten en perjuicio del resto, en grave perjuicio para el resto. Y por supuesto la alternativa es ganar con otros, que son transferencias voluntarias, que transferencias voluntarias vimos hace un rato, es pasar de lo que vale menos a lo que vale más. Eso es lo que enriquece. Y se compite con servicios. O sea, por un lado tenemos competir con normas, cambiando normas que me favorecen a una persona o grupo determinado, y la otra competir con servicios, competir con prestaciones hacia el otro. Son dos formas de competencia y según el orden de la sociedad habrá más o menos porcentaje de estas actividades. Acá quería también marcar esto de libertad y derecho, que son conceptos similares, que son complejos de libertades, de permisos y prohibiciones. O sea, una libertad es qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer. Tengo libertad de transitar porque no me puede venir y matar a alguien. Entonces, permiso y prohibición. Y también normas parejas, mínimas y necesarias. O sea, las normas deben ser para que la organización sea de competir por servicios, las normas deben ser parejas para todos los que forman parte de las transacciones, los que intervienen. Normas parejas. Y las mínimas necesarias, cuando sobran las normas, cuando hay normas innecesarias, son siempre para favorecer a alguien. La norma que sobra, que no hace falta, es porque es para favorecer a alguien, a un grupo determinado o interés determinado. Esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, este cuadro lo que muestra es las ganancias compartidas de la especialización tienen distintas graduaciones según las normas, criterios, mediciones, sean disputadas variables o consensuadas y estables. A medida que las normas se hacen más consensuadas, son más estables, son más parejas, entonces las ganancias de la compartida de la especialización son mayores. Y lo mismo pasa con el riesgo. Cuando las normas son disputadas, son variables pueden ser variables por actividad, por persona, en el tiempo. Cuando las normas son variables, el riesgo es mayor. Cuando son consensuadas, son estables, hay más confianza. O sea, la variación de las normas hace a cómo el porcentaje de las ganancias compartidas de la especialización, mayor o menor. Ahí se corrió esto. Todo esto, digamos, también se refleja en cómo es la coordinación de
cómo se alcanza la riqueza, la coordinación de las actividades entre las personas. Cuando las normas son variables, disputadas, es baja. Cuando son amplia el consenso, la coordinación es buena, alta, la riqueza que se genera es elevada. Acá rescato un concepto de Hayek en su trabajo de libertad, legislación y no me acuerdo, y la ley de 1973. Toda nuestra concepción de la justicia descansa en la creencia que las visiones divergentes acerca de hechos o circunstancias particulares pueden zanjarse descubriendo reglas que una vez enunciadas logran la conformidad general. Esto es una norma también. Buscar que las visiones divergentes se transformen en acuerdos. Esto también es una transacción. Cuando negociamos, no solamente negociamos una cosa a cambio de una cosa por la otra, que dije son derechos, también negociamos derechos, formas de derechos, quién los va a ejercer. Y entonces, justicia es también eficiencia, porque es lo que mostrábamos antes con los conceptos de ganancias compartidas de la especialización. Cuando hay más consenso, hay más justicia, hay más eficiencia, eficacia. Y cuando más inclusivas esas reglas, que es lo mismo dicho de otra manera que lo vimos antes, más transacciones y personas abarquen, mayor conformidad y estabilidad normativa. O sea, el consenso, la ampliación de los consensos genera riqueza. Y ese es algo central para entender cómo se va generando la riqueza, cómo se va obteniendo y consiguiendo la riqueza. Piensen que, repito, el mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Cuando más personas logren funcionar con la misma regla, más especialización hay y más riqueza. Ahora, cuando se hizo conocer el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, había gente que decía, tenemos que leer la letra fina. No hay que leer ninguna letra fina, hay que firmarlo, nada más, porque los intercambios se hacen porque conviene. Y si la gente conviene, mejor hacerlo. Nosotros no tenemos capacidad de cambiar las normas que se acordaron con la Unión Europea. ¿Qué vamos a cambiar? Aceptemos, tomémoslo como viene, porque eso nos va a favorecer, a permitir el consenso con cientos de millones de personas. ¿Qué podemos discutir? No hay que discutirlo, hay que aceptar las cosas de las reglas del mundo, que por algo están, por algo los países avanzados, mucho más avanzados que nosotros, llegaron a esas reglas. Lo que mejor podemos hacer es aceptarlas, me parece. Este cuadro simplemente lo que muestra es una relación de ingresos con los acuerdos y la estabilidad normativa. Los ingresos, en este cuadro está por un lado el nivel de ingresos, puse $100.000 por año por habitante, que sería el máximo en este momento de algún país, y en el otro eje, acuerdos y estabilidad normativa. Cuando hay poco acuerdo, poca estabilidad normativa, los ingresos son muy bajos. A medida que los acuerdos y la estabilidad normativa se hacen mayores, los ingresos son mayores. Estabilidad normativa también es cuánta gente entra en los acuerdos. Cuando más acuerdos, cuando más personas entren en los acuerdos, mayor estabilidad habrá. Fíjense, recuerden lo que hablamos antes de el crédito. El crédito es los espacios que se conceden las personas para intercambiar. Esos todos son los créditos, que son de distintos tipos. Pueden ser créditos algunos de dinero, de oportunidades, de tiempo, de especies. Pero estos acuerdos, este crédito, crece con la cantidad de personas que lo abarca. Porque fíjese, riqueza, uno tiene
cualquier activo vale en cuanto gente pueda demandarlo, cuanta gente esté de acuerdo en las normas que lo sustentan. Cuando haya mucha controversia con las normas, esos derechos valen poco, esos créditos valen menos. Entonces, lograr los acuerdos, encontrar los acuerdos, es la base de la riqueza del progreso. Fíjese, en las sociedades como la nuestra, donde hay gran antagonismo, ahí puse competitividad antagónica, desconfianza. Tenemos más temor, la gente tiene más temor a la pérdida que a las ventajas de posibles ganancias. Cuando se habló del acuerdo con la Unión Europea, a ver qué nos van a sacar, qué vamos a perder, en vez de ver qué vamos a ganar. Es como que miramos una parte del tema en vez de verlo al conjunto. Creo que Bastiat tenía hablaba del tema de la rotura de los cristales, donde unos veían el costo de la rotura de cristales y otros veían la ganancia que iban a tener los cristaleros porque se habían roto cristales y iban a vender más, y no veían las pérdidas que iban a tener el resto de la sociedad. Esto es un poco lo mismo, vemos una parte y no vemos el temor a la pérdida, porque lógicamente una sociedad que ha estado perdiendo tiene desconfianza a los cambios. Entonces quizás sea natural, hasta natural, pensar que se concentra en ver la pérdida más que ver las ganancias. Estamos en sociedades que hay mucho de unos contra otros. Por ejemplo, la industria contra el comercio, las finanzas, las importaciones. Escuchamos, no vamos a regalar mercados, vamos a regalar mercados, como que alguien nos fuerza a comprar algo. Hay importaciones porque hay gente dispuesta a pagar por ellas y paga por ellas porque les conviene. O la industria contra el comercio, esos de comerciantes que venden y no producen nada, en cambio los industriales sí. O las finanzas que están especulando y entonces nos sacan cosas. Pagamos la deuda o pagamos jubilaciones, ponemos una cosa contra la otra, trabajo versus capital, interior versus Buenos Aires, trabas, corrupciones. Fíjese, el mismo concepto técnico de tipo de cambio real. Si uno analiza qué es el tipo de cambio real, que se usa mucho en Argentina y en otros países, ¿no? El tipo de cambio real, simplemente si uno hace toda la aritmética de lo que lleva, es un precio relativo de bienes transables con respecto a bienes no transables. Entonces el tipo de cambio real es alto y somos muy competitivos cuando los bienes domésticos valen poco. Bienes domésticos son salarios fundamentalmente, valen poco. Entonces, cuando los salarios bajan un poco, somos muy competitivos. ¿Qué gracia es eso? ¿Qué ventaja es eso? Yo propongo sustituir esa definición esta definición de competitividad del tipo de cambio real por la de ingresos. Los países competitivos son los que ganan más, esos son los competitivos. En el mundo compiten ganando más, eso es la demostración de que son competitivos. Si no ganás, no sos competitivo. El ingreso o la riqueza es de actuar en forma efectiva, en forma conjunta. Efectivamente actúan en forma conjunta. Fíjese lo que nos pasa hasta en el fútbol. Tenemos las estrellas argentinas donde compiten en el exterior, les pagan mejor, están mejor organizados. Es una cosa lógica que sea así. No podemos trabajar en conjunto, nos cuesta trabajar en conjunto. No tenemos esto, somos más antagónicos que trabajar en conjunto. Le puse Babel porque Babel para mí es una enseñanza importantísima de las instituciones.
Fíjense, ¿qué es Babel? Babel, ¿se acuerdan? La gente de Babel tenía la capacidad de construir una torre que llegara hasta el cielo. Una hazaña que ¿quién lo puede lograr? El castigo por esa osadía fue de golpe hablar distintos idiomas. Entonces no se podían comprender. Si no se podían comprender, no podían seguir con la torre porque no podían coordinar actividades, no podían hacer la torre, no se entendían. Ahora, ¿qué es un idioma? Un idioma, eso son reglas de lenguaje. Entonces, por eso Babel para mí es un hecho, es una enseñanza enorme de las Sagradas Escrituras. Explican en qué consiste el orden. Una forma es hablar el mismo idioma, pero el idioma es una regla de mensaje, de señal. Lo mismo pasa con las conductas. Necesitamos reglas de moral, de leyes, reglamentos, ideologías, reglas de medición. Esto es algo que a veces no tomamos bien en cuenta. Pero para hacer intercambios, para dar cierta seguridad a todas las transacciones, tenemos sistemas de mediciones. El sistema internacional de medidas nació con, yo creo, una de las contribuciones más importantes de la Revolución Francesa, que fue el sistema métrico decimal. Hasta ese momento, lo describo en algunos libros, la medida la fijaba el patrón. Patrón significa el que fija la medida. Entonces las medidas eran un caos. En toda Europa, el mundo civilizado de ese momento, por lo menos conocido por nosotros, más conocido por nosotros, las medidas eran todo un caos. No voy a extender en esto, pero es fundamental tener medidas fijas, independiente de la voluntad de las partes, como decía Hayek, el concepto de justicia, lo mismo. Un sistema que nos ponemos de acuerdo antes de hacer la transacción para evitar discusiones. Tenemos un sistema de mediciones. Tenemos la contabilidad, que es otra forma de medir transacciones, medir cómo evoluciona el patrimonio de personas, de entidades. Tenemos sentencias judiciales, que es otra forma de medición. El juez mide, o el burócrata que da la sentencia burocrática mide la acción, dando premios y castigos. La moneda pasa lo mismo. La moneda es una forma de medir valores, el instrumento para medir valores. Cuando no tenemos un sistema para medir valores, es un motivo de discusión y de incertidumbre. También parte de las instituciones son las distintas gobernanzas, los contratos, las empresas, familias, entes, estados, etcétera, que todos son formas de organizar la voluntad de personas, de coordinar en distintos tipos de relación. Y las variaciones, las modificaciones, las irregularidades de las reglas, de los criterios, de las mediciones, estorban la coordinación de las actividades. Fíjense, nosotros estamos con variaciones permanentes de todas estas distintas reglas. O sea, sin que varíe la ley, sin que cambie la ley, permanentemente vamos cambiando. Y las leyes y las normas y las mediciones van cambiando según la persona, la ocasión, la fecha. En nuestro país todas las relaciones varían legalmente o burocráticamente según el momento particular, la persona particular de que se trate. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? ¿Cómo podemos estar satisfechos? ¿Cómo pueden valer los activos de una sociedad tan incierta? Una sociedad que es incierta. Somos inciertos y somos pobres, o somos relativamente pobres. No somos de los más pobres del mundo, pero hemos caído en el mundo de una forma bastante dramática. Y generalmente hay en los distintos países, en todos los países, pero con mayor o menor de vuelta fuerza, una
como un conflicto entre la soberanía nacional o soberanía de alguien y las normas mundiales. El mundo ha ido también evolucionando y el mundo civilizado ha ido evolucionando hacia normas mundiales. Tenemos el Comité Internacional de Pesas y Medidas que regula las mediciones y que ahora hace poco han estandarizado todas las medidas en objetos que no, digamos, en mediciones que son independientes de objetos. La última fue con la unidad de peso. Tenemos las Naciones Unidas, que no ha sido muy efectiva, pero es una forma y sus organizaciones, que son formas de lograr normas generales, la OEA en el caso de América, la Organización Mundial de Comercio. Y entre este tipo de entidades, yo propongo un ente permanente para estandarizar instituciones y derechos y propiedades. O sea, un ente permanente para que el mundo vaya de la misma forma que organizó el sistema de pesas y medidas, organizar el sistema de derechos. No puede ser que cada país, incluso cuando más atrasados, tiene derechos definidos de forma más distinta, más diferente que el resto del mundo. Por eso la integración entre más gente favorece, porque va a poner normas similares a más personas, permite más intercambios más amplios. Y yo hace tiempo que sostengo, para el caso de Argentina y de muchos otros países, la dolarización, que es una forma de fijar una medida, más que de fijar, de reconocer cuál es la medida que prefieren las personas o que usan las personas del país. ¿Qué mantiene los conflictos o las diferencias o los privilegios? Asimetrías de costos y beneficios, información desigual para acabarlos. Generalmente uno ve que por la forma como están constituidos, hay situaciones que grupos, personas con intereses, visiones muy concentradas, logran ganar mucho a expensas de mucha gente que paga poco cada uno, pero que sufren pérdidas considerables. Eso vemos en la organización argentina y en otros países que eso va ocurriendo. O sea, grupos que se benefician por esta asimetría de comunicaciones, cuando se juntan personas que logran unificar en su provecho miradas y lo hacen a expensas de gente que individualmente pierde poco con eso, entonces no se ocupan, tienen otras cosas más importantes para ellos, más fáciles para mejorar su situación que ocuparse de esto. Entonces hay un desbalance y se producen estos privilegios, estos conflictos que se mantienen. Por eso digo, comunicaciones obstruidas. Y en mucho de esto también hay ideologías, el miedo a perder, el miedo con un solo ojo, ver las pérdidas y no ver las ganancias de cambiar la situación. O sea, tenemos miedo a cambiar la situación porque a veces no lo vemos en su totalidad. Las personas no pueden defender en estos casos sus derechos, sus propiedades. Entonces, para el caso nuestro y de otros países en situación así relativamente subdesarrollados, propongo estandarizar las normas, estandarizar normas y el bien público. Igual medida y criterio para todos los mismos actos. Por ejemplo, y aquí en la academia lo ha sostenido varias veces, el Estado lamentablemente es un nido de corrupción de privilegios. Tenemos gastos del Estado que generan pérdidas al resto de la sociedad, pérdidas que son
importantes. O sea, se pagan con impuestos. Los impuestos son necesarios para sostener gastos necesarios. Pero cuando los gastos exceden en mucho lo necesario, esos gastos salen de otros, se le sacan a otra gente. Son ingresos que pierden otra gente. Entonces, una propuesta, que acá repito la que ha hecho otra gente, son programas para reducir estos gastos con fecha, ponerle fecha, porque no que queden en el aire, que sean, tratar de preparar compromisos creíbles de reducciones de gastos e impuestos con fechas. Otra forma de quebrar privilegios o este tipo de antagonismos es quitar monopolios, sacar los monopolios, obras sociales, jubilaciones, empresas, igualar impuestos, exenciones. Tenemos los programas de desarrollo que uno ve en el país muchas veces son: vamos a bajar el impuesto a tal, con lo cual hay que subir el impuesto a otro, pero eso no se dice. O sea, damos así premios a uno, quitándole el resto. Eso es permanente. Y eso no es una forma de generar riqueza, es generar sorpresas permanentes que reducen el crédito y aumentan la desconfianza. Tenemos muchos sistemas así, lamentablemente, privilegios para los de tal región, los de tal zona. Acá se dice muchas veces empleo de calidad. ¿Qué es empleo de calidad? Normalmente es el empleo de una industria regulada que tiene privilegios a costa de los pobres desgraciados que no tienen ninguna ventaja. Entonces tenemos empleo de calidad, es el empleo del favorecido por normas, que castiga al resto de los que no tienen, los informales. Entonces no, tienen ganancias, tienen pérdidas adquiridas. Tienen ganancias que están adquiridas, no se pueden cambiar, pero las ganancias adquiridas de un sector son pérdidas mucho mayores del resto. Entonces, ¿qué estamos hablando de ganancias? Que ya tienen un estatus, no se le puede tocar porque tienen ganancias adquiridas. ¿Cómo ganancias adquiridas? Y el resto que lo paga, que lo soporta, ¿qué es esto? Entonces no se pueden cambiar las normas, ¿no? Pues ya está concedido. No está concedido, no puede estar concedido cuando es a costa permanente mucho mayor del resto de la gente. El régimen laboral, que esto también se habla permanentemente, lo ideal sería que sea un sistema de contrataciones libres, porque la relación laboral es cambiante en el tiempo y la forma de que sea satisfactoria para ambas partes es que sea libre y consensuada. Si en un momento a uno de las partes no le conviene seguir, que pueda salir de la relación sin pérdida mayor. En Estados Unidos, por ejemplo, se cierran, salen de su empleo 5 millones de personas por mes. 5 millones de personas por mes, que vuelven a tomar otros empleos simultáneamente o rápidamente. La desocupación es bajísima, pero eso lo que permite es que el sistema sea muy eficiente. Si permanentemente las personas pueden ajustar su prestación de una parte o de la otra para que la gente esté más conforme, pues bienvenido sea. Es una forma de ganar ventajas y de mejorar la calidad de los ingresos y la riqueza de las personas. La previsión del despido que tenemos en Argentina también traba las contrataciones libres. Mientras que dura, es un activo para el empleado, que está empleado en esa empresa, y un pasivo para esa empresa particular. Que el empleado la pierde y la empresa la gana cuando el empleado cesa en su relación. Pero eso traba también la libre contratación. Lo ideal sería algo parecido a que hay en el sistema de construcciones, donde se constituye un aporte de las empresas a cada persona en particular, independientemente de dónde esté ocupado.
Después el tema sindical es otro tema que nos traba en Argentina. Deberíamos llegar a una libre afiliación a sindicatos y a obras sociales, con aportes decididos por los afiliados, no por leyes, por normas. Fíjese, salen permanentemente líderes sindicales que tienen unas riquezas, autos, casas, de todo tipo. Y el culpable en el fondo no es el dirigente que va preso por eso, es el Estado que le concede una ley para que la aproveche él. ¿Cómo se puede entender? El pobre tipo no voy a decir, pero el tipo aprovecha una concesión que le dan, tomá, te doy tanta plata por periodo, por año, por mes, lo que sea. Y bueno, la aprovecha, como sea, uno se le da a uno, otro se la usa para él. Pero el culpable, en el fondo, el responsable es el Estado, que decide por una ley darle al sindicato tales ingresos, sin intervención de afiliados, sin intervención de las empresas, de los que pagan. Suprimir monopolios y obstáculos, bueno, aprender que esto también estamos llenos, vemos permanentemente que salen sentencias y decisiones de este tipo. Quebrar privilegios también. La justicia debería controlar que se cumplan las reglas. Y esto no se cumple, digamos. Las sentencias son variables, cambiantes, depende de la persona, del juez. La prestación de la justicia no está estandarizada, es incierta. Duran siglos a veces en rápido, no se sabe qué pasa. La inseguridad en materia de justicia es enorme. Los economistas no han valorado suficientemente, me parece, el tema de la justicia, pero sin justicia digamos, no hay una sociedad que pueda ser eficaz sin justicia. Francisco de Quevedo, año 1500 y pico, tenía un dicho, decía: en un país sin justicia es peligroso tener razón. Y nosotros tenemos eso, tenemos un país sin justicia. ¿Cómo sabemos que las cosas se hacen de acuerdo a lo convenido, a lo esperado? Ni siquiera la justicia, las sentencias de la justicia están de acuerdo a lo convenido, a lo esperado. No se sabe cuándo viene, no se sabe los costos. Hoy en La Nación creo que había un artículo sobre los accidentes de trabajo y la justicia, cómo resolvía las cosas, que era totalmente fuera de normas. Y lógicamente se ponen de acuerdo con el experto que tiene que evaluarlo y entonces las posibilidades de ganancia son importantes. Bueno, otra cosa hablamos de justicia y los jueces tienen exenciones impositivas y privilegios de distinto tipo que son injustas. O sea, que el personal de la justicia, los jueces tengan ese tipo de favoritismo, también lo hace a la justicia. Lo mismo pasa con el Congreso, con el Poder Ejecutivo, que tienen distintas normas más favorables que el resto de la sociedad. Pero no exención impositiva. ¿Cómo? Pero no exención impositiva. No, el jueces sí. Jueces no, pero los Congresos ejecutivos. Con eso tienen otro tipo de ventajas. Tienen... Los jueces nuevos tampoco. ¿Cómo? De 2017. Sí. Los jueces nuevos tampoco ahora tienen carga impositiva. Sí, tienen carga impositiva, sí. Sobre las jubilaciones también. Sobre la jubilación también. También. Tanto los jueces como los no jueces. Será algún cambio eso. Pero digamos, incluso el personal, el Ejecutivo creo que tiene ventajas impositivas en el sur, por ejemplo, en las provincias, en las Patagonias, ¿sí? Si uno mira, hay ventajas. No, incluso hubo provincias, creo, La Pampa, que consideró que, no me acuerdo, ¿qué? Es Patagonia. Sí, no, pero aparte de La Pampa, puso que no sé qué cobro de sueldo no estaba afectado al impuesto a las ganancias por decisión de la provincia. La FIM no está de acuerdo, pero se lo acepta, porque no es así. Hay municipios que declararon que los cargos son hereditarios.
Claro, sí, puede ser, sí, qué sé yo, sí. Sí, Monarquía. por resolución. Por eso, tenemos privilegios de todo tipo. Digamos. Yo para la justicia me gustaba, por supuesto es otro modelo más sencillo, pero el tema como es en el fútbol. En el fútbol el árbitro tiene que decidir en el momento, para que el juego se suspende, tiene que decidir en el momento, está controlado por organismo y por la audiencia, entonces es muy fácil rápidamente seguir. En la justicia es mucho más difícil, pero hay que buscar sistemas así, de hacerlo rápido, que sea estandarizado, profesional los puestos, las prestaciones, los poderes de los jueces. También es algo que está en discusión y no es mi tema, pero ¿qué papel deberían tener los jueces y los congresos en las normas, en fijar las normas? El derecho anglosajón, los jueces tienen construyen más legislación que los congresos. En la nuestra tienen más los congresos, pero hay que ver cuál es más ventajoso. Y implementar los jurados por vecinos, que también es otra forma de hacerlo más rápido. También hay discusiones sobre esto, pero tenemos que salir de este endurecimiento, esta forma difícil de esta incertidumbre que genera esto de no tener una justicia que funcione rápidamente y en forma previsible, sobre todo previsible. Es imprevisible la justicia. Justicia imprevisible es una contradicción. La coparticipación de impuestos, que cada provincia recibe por persona montos desiguales. A algunas provincias le conviene no desarrollar la provincia, tener todos empleados públicos, o mayoría empleados públicos. Si aparece una empresa a competir en algo, hay que evitarla porque es un posible competidor de las autoridades de la provincia, entonces no les conviene. Entonces las provincias pobres van a ser siempre pobres. Espera, se pasó solo. Van a ser siempre pobres, no tienen forma de salir de esto. Para mí una forma objetiva sería decir, bueno, que la coparticipación se reparta por lo menos en función de la población. Cada uno le toca lo mismo, cada habitante de cada provincia que tenga lo mismo. Se suprima. ¿Cómo? Se suprima la coparticipación. Bueno, podría ser coparticipación, pero el del monto total, en vez de repartirlo como se reparte ahora, que le toca distinto monto por persona, por provincia, que a cada uno le toque lo mismo. En mi época había un coeficiente que era función de la capacidad de recaudar que tenía la misma provincia. Puede ser, digamos. Un criterio así que sea uniforme para todos. Recaudaba uno, Sí, puede la ser. relación era Sí, exponencial. puede ser. Ahí habría quejas de alguna provincia respecto a otro, pero un criterio objetivo, ponerse de acuerdo, de vuelta al concepto de justicia de Hayek, ponerse de acuerdo en algo que después no sea discutible, algo objetivo. ¿Cómo? El tema que gasta el recaudo. También, es otra posibilidad. Esa es sano. Por eso, pero un concepto así, objetivo, es decir, bueno, pero esto, que tengamos un sistema de repartir privilegios, a vos te toca tanto, mucho más, a vos te toca poco. La provincia de Buenos Aires, que es la que tiene más pobres, es la que aporta en forma neta. Buenos Aires y la capital federal son las que aportan en forma neta. Que son la provincia de Buenos Aires que tiene más pobres, es la que tiene que aportar más al resto. Y el resto a veces son pobres porque quieren, porque tienen un gobierno que le impide trabajar, que tienen todos empleados públicos. El Banco Central impone el peso y la gente mide en dólares. Entonces tenemos un sistema como la cotización del dólar varía, la relación peso-dólar varía, tenemos precios inciertos. Un sistema económico con precios inciertos no es muy eficaz. Tenemos precios inciertos según los días, los momentos. En este momento muchos sectores no tienen precio. Hoy en Argentina muchos sectores no tienen precio. Uno va a preguntar
quiero comprar tal cosa, no hay. Quiero pagar con tarjeta de crédito, no hay. Algunos hasta ni débito le van, le dicen, no hay precio, no tengo precio. El Banco Central aprovecha esta situación porque está activado en dólares y debe pesos. El resto de la gente lo pierde. Algunos economistas dicen, no, es una ventaja, es el señoreaje del Banco Central. ¿Señoreaje quién lo paga? No lo paga la gente que está en Washington, lo pagan los argentinos. Y pagan mucho más por esta incertidumbre que se genera que las ventajas que tiene. Es un sistema que no funciona. La gente mide en dólares, y no mide en dólares por capricho. La gente, ¿qué usa para medir? Usa lo que sea más estable. ¿Qué es lo más estable a lo largo del tiempo? El dólar. La única razón por la cual usamos el peso es porque está impuesto por el Banco Central. Si el Banco Central dijese, no obligamos para trabajar en pesos, y el Banco Central, el gobierno diría, bueno, a partir de ahora me pagan los impuestos en dólares y pago en dólares mis gastos, la gente no usaría más el peso. Y acá tengo una propuesta que es que a mucha gente no le va a gustar y llevaría tiempo explicarlo. Nosotros tenemos un sistema político que premiamos el mejor discurso. El tipo que promete más o que lo promete de forma que a la gente le gusta más es elegido. Cuando son elegidos dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? No tenemos la menor idea de qué lo conviene hacer. Una vez pasó, hace muchos años, cuando se hizo cargo un ministro, el Ministerio de Economía, hay una mesa hexagonal que ahí se reúne el ministro con alguna gente, y el ministro que estuvo gracioso, en esa época el ordenanza del ministro era Costa, el negro Costa, que era una institución en el ministerio, que estaba desde que se hizo el edificio. Y estaban todos ahí, ¿qué iban a hacer con él? Había expectativas, ¿qué vamos a hacer? Y el ministro dice, si le preguntamos a Costa, claro, Costa había visto todo lo que había pasado antes, ¿no? Partido empresa, que sería una empresa especializada que competiría con el partido político en gobernar el Estado, en manejar, administrar el Estado sería. Que como incentivo tendría que tener, en vez de la coima que existe, un porcentaje del aumento de la riqueza del país en un periodo, con benchmark, con mediciones, bueno, esto para discutirlo. Pero, la comisión por hacer bien las cosas. ¿Cómo? La comisión por hacer bien las cosas de que habló. Claro, un porcentaje, ¿sí? En vez de tener un porcentaje, pero la coima es la paga uno contra el resto. Esto sería Un bono. Este sería un bonus por administrar bien la riqueza general de todos. Digamos que la empresa se presente y diga, mira, tengo experiencia porque manejé tal cosa, bueno, pueden elegirlo, pueden no elegirlo, como cualquiera. Sería una licitación. La votación se presenta el partido A, político, que le da el discurso, varios partidos, otro que dice, yo presento a la empresa X, a ver a quién votan más. No sé, habría que ver cuál es la mejor forma de decidir quién gana el resultado, pero digamos, la forma, ya presentar la posibilidad de hacerlo, a medida que las empresas estas especializadas, porque para ganar y tener éxito tienen que especializarse en el tema, van a tener más patrimonio, hasta pueden ofrecer garantías, es decir, yo aparte de ofrecer este servicio me comprometo, porque tengo patrimonio acumulado, en ofrecer bonos como garantía, bonos del Estado, en fin, pónganse de acuerdo, tiene que ser una cosa abierta porque no hay que discutirlo entre muchos y ver qué tropiezos puede tener. Una empresa como Accenture, por ejemplo, caracteriza un servicio. Es alguien que diga, bueno, yo tengo experiencia en esto, El presidente lo pondría esa empresa. lo pondré en la empresa. Hay una propuesta en Claro, tendría que ser algo así. Digamos, tengo capacidad, me he demostrado en manejar esto.
un negocio difícil, no hay en el mundo, no existe en el mundo, es forma organizada. Hemos tenido años que estaba organizado en forma no tan visible y más objetable, pero... Hay una propuesta, ¿no?, del Instituto de Investigación Social de Frankfurt que propone una administración pero internacional, elimina los estados. Entonces, no, yo no propongo eliminar el Estado, que haya el Estado, eso habría que ver, yo no llego tan lejos, pero está el Estado y lo administra. ¿Qué gusta? ¿El mejor discurso o la persona especializada? Bueno, la gente votará y elegirá, qué sé yo, no sé quién, pero por lo menos es una alternativa, porque hoy la experiencia se la lleva, el discurso lo lleva, el mejor discurso se lleva el premio. El tipo no tiene la más mínima idea, porque siempre después que lo eligen, ¿qué es lo primero que dice? La herencia recibida. No sabía que era tan malo. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué es eso? Entonces no estabas preparado para ser elegido porque no sabías la herencia que tenías. Y no pasa en Argentina, pasa en muchos países. Eliminemos esto. Entonces, bueno, pongamos a alguien que sepa manejar esto. No sé cuál será. Yo para concluir, porque Sí, vamos sí. una hora, seguí porque si no... Acá termino. Y acá ponía, bueno, que parte de todo esto está en 2 libros que publicamos, La riqueza de los países y su gente en 2005 y Fin de la pobreza con prólogo de Ricardo López Murphy el año pasado. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por... Muchas gracias.